Y los comentarios, como decía yo hace un momento, los va a realizar Diego Castillo. Él es escritor uruguayo-mexicano, se ha desarrollado en los géneros de cuento y guión, ha colaborado como articulista en revistas de circulación nacional y escrito guiones para radio e historietas. Para empezar ya de lleno con el libro, a mí de las cosas que más me gustaron de este libro es que retoma, digamos, de la ciencia ficción clásica, ¿no? La ciencia ficción empieza incluso desde el siglo II, pero digamos que en el siglo XIX es donde ya empieza a agarrar como más fuerza, y el siglo XX ya se vuelve, digamos, como el siglo para la ciencia ficción, ¿no? Entonces digamos que de la ciencia ficción clásica, que es de principios del 20 para acá, Dante retoma en Vogue 1.0 pues cosas muy clásicas, ¿no? Tiene androides, hay máquinas futuristas, digamos que en ese sentido la novela cumple muy bien con ser una novela de ciencia ficción, ¿no? Entonces hay una relación estrecha que me gustó mucho entre, digamos, la inteligencia artificial y los seres humanos, ¿no? Que digamos que la ciencia ficción siempre tiene esta relación, o parece ser necesaria esta relación, digamos, un poco íntima con las máquinas, con la tecnología, y también el libro cumple con eso, ¿no? La ciencia ficción, digamos que siempre tiene esta intención de adelantarse al impacto o a lo que puede generar la tecnología, la ciencia en las sociedades, en los seres humanos, ¿no? Esta novela, digamos que hace lo mismo, se ubica en el, si no me equivoco, en el 2250 o un poquito más allá, digamos que es futurista, pero ya a estas alturas de la vida es a corto plazo, ¿no? Porque 100 años parece poco, y a la vez si vemos lo que ha pasado en los últimos 100 años, o lo que fue el siglo XX, que, como diría Santos Discépolo, ¿no? El siglo XX fue y será una porquería. Entonces, digamos que la ciencia en el siglo XX, si bien nos ayudó, o los avances tecnológicos, sobre todo médicos, fueron para el ser humano, digamos, importantísimos. Ahora llegamos a los 80, a los 90 años en mucho mejores condiciones que antes. También la tecnología nos dotó de otras cosas bastante terribles, como la bomba atómica, entre otras cosas pues no menores, ¿no? Entonces, bueno, para seguir, de los autores que a mí siempre me han gustado, yo soy bastante buen lector de la ciencia ficción. Uno de los primeros que empezó como a pensar en viajes en el espacio, en naves espaciales y en cosas tecnológicas, digamos, impensables para el ser humano, además de Leonardo da Vinci, fue Julio Verne, que fue un escritor pues de gran calado, ¿no? Que nos ha inspirado a muchos, y por ahí vamos. También estuvo Edgar Allan Poe, que es el padre de la novela de enigma. Digamos que en ese sentido la novela de ciencia ficción siempre tiene, o casi siempre tiene, digamos, un enigma, ¿no? Es difícil pensar en una novela de ciencia ficción que no tenga un enigma detrás, ¿no? Atravesado además por la ciencia, por la tecnología, por la química, en fin, ¿no? Edgar Allan Poe, a principios o a finales más bien del siglo XIX, tiene un ensayo que se llama, o se tituló, Eureka, y habla ya incluso en esas épocas de los agujeros negros. Con esto lo que quiero decir es que la ciencia ficción nos ayuda, además de los científicos duros de la academia, la ficción nos ayuda a llegar un poquito más allá, ¿no? A retomar la ciencia y pensar, ¿no? Hasta dónde podemos llegar. En ese sentido, Dante también cumple, digamos, con esta función de la ciencia ficción, que es adelantarnos un poco a lo que la ciencia nos ha dado hasta hoy y poder retomar o tomar, digamos, esos conocimientos acumulados en el tiempo y avanzar, ¿no? Dar algunos pasos más hacia adelante. Luego, a principios del 20, llega Orson Welles, digamos que es el primero que lleva la ciencia ficción ya a un nivel masivo, cuando escribe, algunos de ustedes lo conocerán, La Guerra de los Mundos, pero digamos, es una serie radiofónica que crea un cisma en Estados Unidos, porque mucha gente ya no entendía si la Guerra de los Mundos era algo que estaba pasando o simplemente era
era ficción, ¿no? Esas virtudes tiene la literatura o tiene el poder escribir, digamos, historias, porque realmente nos lleva a pensar a veces que la ficción es realidad y a veces la realidad parece que también supera a la ficción, ¿no? Cuando veíamos nosotros la caricatura, nosotros cuando éramos niños, igual ya te tocó también, a los supersónicos, y decíamos, es increíble, ¿no? Cuando hacían estas videoconferencias o llamadas telefónicas con video, pues era imposible de pensar que eso fuera a suceder y pues nos tocó, ¿no? Y los años que nos quedan, a ver qué sorpresas nos depara la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, ahora también me quiero referir con este escritor de ciencia ficción, digamos, de los más destacados del siglo XX, que es Isaac Asimov, que es de origen ruso, pero desde muy pequeño sus papás se lo llevan a vivir a Nueva York, a Brooklyn, y es en Estados Unidos, y en inglés, porque nunca aprendió ruso, donde él empieza a desarrollar primero su carrera como científico, como químico, se vuelve doctor, y después comienza a escribir relatos de ciencia ficción. Isaac Asimov es un hombre fuera de serie, digamos que es muy difícil alcanzar a Asimov, escribió algo así como 500 libros, todos tenemos la sospecha que a la mitad se los escribieron algunos amigos fantasmas y que él revisaba y firmaba, decía, sí, esto lo puedo firmar yo, pero aunque eso fuera así, por lo menos escribió más de 200 libros de su puño y letra, que no es cosa menor. Y me refiero a Asimov porque es Asimov la primera persona que habla de la robótica, ¿no? Digamos que el diccionario, cuando habla de robótica, es una palabra que se inventó Asimov. Y Asimov también crea las 3 leyes de la robótica, que las leyes de la robótica dicen, la primera, un robot no le hará daño nunca a un ser humano. La segunda ley de la robótica dice, un robot debe cumplir las órdenes dadas por un humano siempre y cuando no entren en conflicto con la primera ley, ¿no? Siempre y cuando no ataque a un ser humano. La tercera ley de la robótica de Asimov dice, un robot debe proteger a su propia existencia siempre y cuando no entre en conflicto, nuevamente, con la primera ley. Me quiero referir a esto porque si bien Dante no menciona las leyes de la robótica, ni menciona a Asimov, estas leyes, el sentido del robot como lo conocemos hasta el día de hoy, sus funciones, o digamos, ¿para qué nos pueden servir unos robots hoy en día? Y digamos, para lo que venga, porque no sabemos, pues Asimov sienta las bases y de alguna manera en este libro de Dante, Asimov está allí, o estas 3 leyes de la robótica, digamos, subyacen al texto, o están ahí, o si uno las conoce, ve que en el entramado de la novela están jugando las leyes de la robótica, y siempre que estas leyes comienzan a romperse, es donde las cosas se empiezan a poner difíciles. Entonces, bueno, además de Asimov, como les comentaba, también Asimov crea estas 3 leyes de la robótica para, como él llamaba, contrarrestar el complejo de Frankenstein, es decir, que ninguna creación humana, ningún robot, un ente como Frankenstein, pues no se vuelva, no se alce contra su creador, ¿no? Digamos que nace la idea de Asimov de crear estas 3 leyes para que no haya un Frankenstein por ahí atacando a su propio creador, ¿no? Digamos, para que no inventemos cosas que después se vuelvan en nuestra contra. Hay algunas teorías ahí de la conspiración, que por ejemplo el VIH, el SIDA, digamos, de alguna manera es como la ciencia se vuelve contra el ser humano. Algún científico por ahí, pensemos que loco, y si no, quién sabe qué, se inventó el VIH como un arma química, como un arma, digamos, para ganar alguna guerra. Se le fue de las manos, evidentemente. Afortunadamente creo que ya se está solucionando el tema del VIH. Pero bueno, esto viene a colación, digamos, Asimov, porque Asimov y Edgar Allan Poe con la novela de Enigma, digamos, siempre están jugando cuando uno escribe, aunque uno no se quiera referir a ellos, aunque uno no esté a veces consciente de lo que escribió Allan Poe o de lo que escribió Asimov, al parecer dejaron cimientos tan fuertes que siempre están presentes, ¿no? De alguna manera en esta novela está presente Edgar Allan Poe, está presente Isaac Asimov y se nota. No sé si Dante, ya nos lo dirá él, si lo hizo de alguna manera
como homenaje, o simplemente, como le pasa a muchos, de tanto leer cosas, uno a veces no se da cuenta que retoma o que están en el aire, digamos, siempre otros autores, ¿no? No hay manera de escribir sin que se nos atraviesen las cosas que nosotros leemos, ¿no? O sea, escribir es inspirarse, sí, en la vida misma, pero no hay escritor que no lea, y escribir siempre en realidad te inspira en lo que tú lees, ¿no? A mí me gustó mucho esta novela, o el trabajo de esta novela, porque uno se da cuenta cuando comienza a leer que Dante primero empieza como a plantear el contexto de la novela, que además está en un lugar geográfico no determinado, nunca nos dice dónde están sucediendo las cosas, si bien sí es en este mundo, y hay cosas que siguen, al parecer, como las conocemos hoy, ¿no? Siguen como los ejes del poder en el mismo lugar, ¿no? Dante nos habla de Alemania, nos habla de Estados Unidos, nos habla de Holanda. Entonces, digamos que lo que configura ahí Dante es que dentro de más de 100 años o 200 años, más o menos, el mundo o los ejes del poder del mundo, los poderes fácticos, no han cambiado. Eso evidentemente no puede ser nunca una buena noticia. Entonces, en ese sentido, la novela de Dante no es una novela, digamos, que tenga una intención positiva, no es una novela que nos quiera dar esperanza, pero también así es la vida, ¿no? Me gustó mucho cuando la empecé a leer, porque Dante nos empieza a escribir como el contexto, nos empieza a dar, digamos, como un poco de sentido para la trama, y más o menos, si no me equivoco, después del tercer o cuarto capítulo de la novela, realmente uno ya se siente atrapado por Dante, y ahí es donde comienza de verdad la trama o la historia que nos atrapa, ¿no? O es ese momento en que cuando ya te agarra una novela dices, pues ya, ¿no? Uno se entrega al autor y dice, tengo que ir hasta el final, ¿no? Entonces, así me pasó, ¿no? Entonces yo lo empecé a leer, y como tenía, digamos, otras cosas que hacer, entonces empezaba y regresaba, pero llegó un momento en que me atrapó, luego atrapó a mis amigas, y afortunadamente no pudimos parar de leer. Hay otra cosa que es muy interesante, que es, digamos, Dante maneja ahí, digamos, un conflicto moral, que al final, digamos, que es el conflicto moral que está, digamos, es como el perfume de toda la historia, y que está jugando desde que comienza, pero uno no sabe bien cómo a qué se está refiriendo Dante hasta que justo llega al final, que no se los voy a contar, por supuesto, pero lo que es interesante es que hay esta moral, ¿no? Donde el individuo, y en este caso las máquinas, entran en un conflicto ético, y digamos que ese, desde mi punto de vista, es como el centro de la novela, ¿no? Hay un conflicto ético entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, que a su vez programa y crea esta inteligencia artificial. Entonces, bueno, con estos elementos, que es el enigma, la ética moral entre las máquinas y el ser humano que las crea, de esas tres leyes de la robótica, que a veces uno no sabe si los robots están o no están en contra de uno, porque, por ejemplo, si pensáramos que los coches son máquinas creadas por los seres humanos, pues sí, nos son muy útiles, pero también a veces se nos atraviesan, y ahí es cuando ya no están jugando tan a nuestro favor, ¿no? A nadie le gusta ser atropellado, y eso solo puede lograrse porque estamos inventando máquinas pues bastante poderosas como para llevarnos, digamos, hasta la muerte, ¿no? Y te agradezco porque, no sé si fue consciente o no, pero considero que es un verdadero homenaje a Asimov, como ya lo decía, a Edgar Allan Poe, y a estos elementos de la ética, de la moral, que están jugando todo el tiempo en nuestras vidas, y que necesariamente siempre pasa, llega a los libros, porque ahí uno como autor es donde pone, digamos, su esencia, y un libro que no pone en contraposición, digamos, nuestra ideología, nuestra ética, nuestra moral, si no se ve o si no atraviesa el libro nuestras ideas ante la vida, o esta posición o esta interpretación de la vida real llevada a la ficción, pues la novela se cae. Entonces, todas las novelas pueden ser geniales, pueden ser medianas, pueden ser buenas o malas, pero si no tienen eso, la novela no sirve. Y en este sentido creo que esta novela cumple con todo, cumple con ser una novela de ciencia ficción, cumple con ser una gran ópera prima, ¿no? Con ser un primer libro que cumple con todo, pero sobre todo cumple con atrapar al lector, con llevarlo hasta el final, con no dejarlo escapar, y creo que en ese sentido le auguro un buen futuro, ¿no? Como toda la ciencia, esperemos
que este libro también nos ayude a ser mejores personas. Espero que a tu hija también, cuando lo lea, si no es que ya se lo fuiste contando, pues le ayude a entenderte más. A mí me ayudó a conocerte más y pues no me quiero extender, porque si no ya es demasiado. Pero te agradezco mucho, Dante, te agradezco, Ricardo, la oportunidad, te felicito. A ti también, los felicito a todos por estar aquí con Dante y acompañarlo. Muchas gracias por estar aquí. Espero que disfruten el libro, cómprenlo si no lo tienen.